Hay una noticia que la platicábamos aquí en Proyecto Puente y que vale la pena darle seguimiento porque en esta semana se detuvo a la mamá de Emilio Lozoya y es la primera persona que se detiene o la primera persona en México detenida por el caso Odebrecht. Saludamos a Raúl. Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, gracias. Oye, Raúl, bueno, tiene un peso especial esta noticia en México, aunque pareciera como que la pasó por alto por otros temas, pero bueno, sí tenemos un avance en las investigaciones o en el caso Odebrecht relacionado a lo que ha pasado en México, ¿no? Que pareciera como que poco avanzado el tema, pero tenemos ya una persona detenida, la primera persona detenida. Sí, bueno, tuvieron que pasar 2 años, 7 meses desde que estalló el caso de corrupción para que por fin se detuviera una persona. Aquí lo lamentable es que no se trata de una persona de alto perfil, como hemos visto en otros países donde se ha detenido a expresidentes, a exministros, a grandes empresarios vinculados con esta trama de corrupción. Aquí lo que ha venido ocurriendo es que se detiene a un personaje, digamos, señalado como cómplice, no como partícipe directo en la trama de corrupción. A la señora, a la mamá de Emilio Lozoya, se les básicamente en el año 2012, noviembre de 2012, recibió una transferencia de $185,000 provenientes de una cuenta en Suiza que la Fiscalía liga con los sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México. Esta transferencia de $185,000, que al tipo de cambio entonces eran poco más de 2 millones de pesos, fueron, y eso lo ha sido muy preciso y la propia autoridad lo reconoce, fueron para el pago de abogados y para los honorarios de abogados y para el pago de impuestos por la adquisición de una residencia en Lomas de Bezares, en la zona residencial de la Ciudad de México. Esta residencia la adquirió Emilio Lozoya a finales de 2012 en 38 millones de pesos y esta residencia ha sido asegurada por la Fiscalía porque es señalada como, digamos, la materialización de los actos de corrupción o del presunto lavado de dinero. Y en esta trama de estas transferencias de recursos, pues una porción fue transferida a la mamá para el pago de abogados que intervinieron en el proceso de adquisición y para el pago de los impuestos respectivos de la misma residencia. Ese es, digamos, básicamente el señalamiento que se le hace, aunque ya antes, en 2010, la señora también había recibido otra transferencia, pero esta ya no ligada necesariamente con el caso que se señala. Entonces tenemos a esta señora, pero además es una señora de la tercera edad, ¿no? Es una señora de 70 años, según la información que he podido ver en el transcurso de la semana, y que no es, como bien lo mencionas, vale la pena hacer la aclaración, no es el artífice o el líder o una figura preponderante en toda esta trama de corrupción que tiene que ver con Odebrecht. No, digo, en todo caso, si se comprueba, pues sería cómplice. De hecho, los delitos por los que se le señalan es operaciones de recursos de procedencia ilícita, que son estos dólares a los que estoy haciendo mención. Ajá, así es. Pero bueno, pues aquí tiene el atenuante la señora de que era un favor que le estaba haciendo a su hijo, según ha dicho el abogado. Ella simplemente sirvió como intermediaria para hacer el pago de los abogados y de los impuestos respectivos de la vivienda. No así en otros casos donde, pues a sabiendas de que se trataba de dinero de la corrupción, hubo operaciones cuantiosas, ¿no? Sería el caso, por ejemplo, de la casa de Ixtapa, Ajá. adquirida posteriormente en agosto de 2013, donde se involucra a la esposa de Emilio Lozoya Ujú. y donde al parecer, pues ahí sí hubo una especie de confabulación, porque quien intervino en la adquisición a nombre de la esposa fue un abogado de Altos Hornos de México, lo cual pues ya habla de una especie de complicidad, ¿no? Oye, Raúl, a ver, nos das un dato bastante importante para tratar de comprender cómo de pronto una noticia que parece muy importante pudiera terminar siendo un simple proceso. ¿Cabe la posibilidad entonces de que la mamá de Emilio Lozoya pueda justificar este movimiento de dinero sin ella resultar ser responsable de nada, ¿no? Pues pudiera ser el caso, digo.
porque no es la persona directamente que recibió los recursos La beneficiada, ¿no? de los sobornos. Entonces, como se ocurría, por ejemplo, voy a citar un caso en Sudamérica, Sí. era muy frecuente que los familiares se prestaran a hacer el puente de los sobornos. Los depósitos que hacía el Departamento de Sobornos de Odebrecht no los hacía directamente, digamos, a un funcionario, sino lo que lo hacía a cuentas de personas allegadas. Ajá. Por ejemplo, el caso de la hermana de Emilio Lozoya es muy distinto al de la mamá, porque resulta que la hermana de Emilio Lozoya era la cotitular de la cuenta en Suiza que las autoridades investigan como presunta receptora de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México. En ese caso, el involucramiento sería más directo en el caso de la hermana, pues porque era quien operaba, digamos, beneficiaria junto con Emilio Lozoya de aquella cuenta. No así en el caso de la mamá, que lo que hizo fue recibir recursos procedentes de aquella cuenta a una cuenta de ella misma en México. Y con un propósito muy específico, que era pagar servicios en específico, ¿no? Sí, claro, porque además ese es el otro detalle que estaba muy especificado. La propia fiscalía lo menciona en su expediente, que el dinero estaba presuntamente destinado para el pago de abogados y de impuestos relacionados con esta vivienda. ¿Qué es lo que sigue desde la perspectiva de Mexicanos contra la Corrupción? ¿Cuál debiese ser el camino a seguir para poder llegar a un, pues no sé si se le puede llamar una sanción ejemplar, pero sí a un caso ejemplar de lucha contra la corrupción en México, en este caso en específico? Es decir, tendríamos que ver realmente acciones contundentes que no fueran casos que se pudieran caer con explicaciones tan básicas como este, por ejemplo, de la mamá de Emilio Lozoya, que no es por personalizarlo, pues, pero al ver toda una trama de corrupción, pues los mexicanos esperamos ya ver sanciones ejemplares para todos los involucrados, pues, ¿no? Bueno, la postura de la organización ha sido que este caso debe investigarse con amplitud, Ujú. a profundidad, y no solamente limitarse, como se ha venido haciendo, al caso de la corrupción en Pemex. Mm, Es bien importante subrayar esto, la ciudadanía no está muy enterada de cómo se dio esta trama de corrupción. así es. La investigación está centrada básicamente en el caso de la refinería de Tula, Ujú. donde los directivos de Odebrecht han confesado que pagaron sobornos para obtener contratos en esta refinería. Eso lo pagaron entre 2013 y 2014, alrededor de 6 millones de dólares, Ujú. pero antes, en 2012, habían pagado alrededor de entre 3 y 4 millones de dólares para, digamos, en compensación, ellos han dicho así, por los servicios que previamente les había ofrecido Emilio Lozoya Ujú. para posicionarse en el estado de Veracruz. Entonces, lo que no ha visto con profundidad la autoridad es lo que pasó precisamente antes, no a partir de 2012, sino antes, como los directivos han dado pistas que venían operando desde antes en nuestro país. Y lo que hemos documentado en la organización es que por lo menos desde el año 2009 el Departamento de Sobornos de Odebrecht había operado en nuestro país y las transferencias de recursos suman más de 16 millones de dólares y no los 10 millones que han confesado los exdirectivos de Odebrecht. Es decir, abarca un periodo de tiempo mucho mayor y los montos pagados por sobornos son más cuantiosos. Esto necesariamente involucraría a más autoridades en distintos estados. Ya se ha sabido que, por ejemplo, financiaron de alguna forma campañas en Tamaulipas y en Veracruz, pero solamente han confesado una porción de ese financiamiento, que Ujú. son alrededor de 850,000 dólares. Todavía falta por precisar alrededor de 6 millones de dólares transferidos entre 2009 y 2011, Ujú. a manos de quién fueron a dar y con qué fin se transfirieron esos recursos. Por eso digo que si se quiere castigar a profundidad este caso, pues tienen que ampliar el periodo de investigación y pues esto indudablemente tocaría a distintas autoridades y en por lo menos 2 sexenios. Oye, Raúl, hay un tema que lo mencionas y que también pareciera como que la autoridad no quiere profundizar en esa área, y es la posibilidad de que dinero de este sistema de corrupción encabezado por una empresa
pudo haber pues afectado los procesos electorales en el 2012, además del que mencionas en los procesos estatales, pero pudiésemos tener un caso relacionado con también dinero que llega a campañas electorales. Eso tampoco se ha profundizado en ese tema, ¿no? Bueno, se había abierto una averiguación enfocada exclusivamente al tema electoral de 2012 Sí. y efectivamente había un foco ahí de atención. Desgraciadamente lo que ocurrió fue que el delito ya prescribió, Ujú. ya no habría forma de sancionar este presunto delito electoral si es que hubo este financiamiento, pero lo que sí se puede sancionar es el manejo de los recursos, ¿no? Estas transferencias ilícitas. Eh, Efectivamente no se ha profundizado, lo deseable sería que a la par de la investigación de los sobornos se hiciera una investigación sobre el posible financiamiento electoral que realizó Odebrecht en nuestro país, porque este era un modus operandi que realizaba en toda Latinoamérica, financiaba campañas electorales y a la vuelta de los días cobraba esos favores a Claro. través de contratos. Entonces, yo creo que eso ocurrió en nuestro país y eso explicaría por qué desde 2009, cuando todavía no tenía contratos plenos, venía operando en nuestro país y en distintos estados. Perfecto, Raúl. Pues nos quedamos acá al pendiente de este caso y esperamos más información, a ver qué más se genera en la próxima semana y en los próximos días. Claro, con mucho gusto. Un Raúl, saludo. un saludo y un abrazo para ti. Raúl Olmos, él es investigador de Mexicanos contra la Corrupción. Con que usted googlee su nombre, usted encuentra toda la información del caso Odebrecht. Vámonos un corte y volvemos a Proyecto Puente.